Hola chicos, vamos a esperar unos 3 5 minutos para dar inicio a la clase. Bien chicos, espero que estén bien, que se encuentren bien y que estén dando un buen término de semana.
comentarles algunas cosas que vamos a estar viviendo durante los próximos días y las próximas semanas. Bueno, primero, como bien sabrán, el próximo día lunes es feriado, así que su próxima semana es bastante más corta. En segundo lugar, ya la próxima semana entramos a la etapa final ya del semestre. Contando esta semana, particularmente, denme un segundo. Contando esta semana, como les decía, nos queda exactamente 4 semanas de clase. Esta es como la quinta, por decirlo de alguna manera, y por tanto ya entran en el periodo crítico final de su semestre. Bien, recuerden que el semestre se cierra la semana del 20 de julio. Ese semestre del 20 de julio es un semestre, o sea, un cierre de semestre donde esa última semana pueden estar siendo solicitados trabajos, pueden haber quizás pruebas recuperativas o simplemente ser dedicada para el cierre del semestre en temas de notas, etc. Lo importante y es bastante importante que ustedes vayan conversando con cada uno de los profesores para que vayan detectando cómo va a ser ese cierre de semestre y no les llegue de golpe todo, porque si hay que coordinar quizás las evaluaciones en distintas fechas o en distintos horarios, eso lo podemos coordinar con anticipación, ¿ya? Entonces vayan chequeando bien cómo se va a ir dando el cierre del semestre en cada una de esas asignaturas para que no los vaya a tomar por sorpresa. Bien, la semana siguiente, la semana del 27 de julio, es la semana que está dedicada para exámenes. Bien, recuerden que los exámenes en esta ocasión especial solamente se van a dar entre 3.6 y notas 3.9.9. Bien, por tanto, todo aquel que tenga nota 4 o superior va a quedar aprobado inmediatamente, entendiendo las circunstancias. De todas maneras, igual se pueden evaluar casos, etcétera, sobre todo por el formato en que hemos estado avanzando durante este semestre. Bien, eso evidentemente se ve caso a caso y en cada asignatura para ir chequeando el asunto, ya para que vayan teniendo atención, sobre todo en las asignaturas que se van dando y en los ramos de inglés, aquellos que los estén cursando, no se les vaya a pasar. Por otro lado, el segundo semestre hasta el momento está empezando el 31 de agosto, pero en rigor es la primera semana de septiembre. Por tanto, ahí van a tener algo así como un mes, mes y medio, más o menos para, dependiendo de qué tan óptimo terminan su semestre, para el inicio del segundo. Inicialmente, y esto es algo que me interesa igual comentarlo, pero inicialmente el segundo semestre está pensado para ser en formato online inicialmente. De todas maneras, esa es una decisión que va a estar siendo comunicada alrededor del 15 al 20 de agosto, cuando ya estamos más cerca de la fecha, para ir también observando cómo va manifestándose la evolución de la pandemia en el resto del país. Seguramente el segundo semestre va a terminar siendo, en una primera etapa, lo que se está proyectando es que sea igual que este, es decir, online, pero que alcance quizás algunos rivestes mixtos en donde nos podamos juntar en algunas ocasiones, etcétera, o si es que todo avanza mejor, como esperamos yo creo de todo, que finalmente terminemos en modalidad presencial, por lo menos a finales del semestre. Bien, son elementos de todas maneras que vamos a ir evaluando y que se van viendo y que se van chequeando con cada uno de los eh, avances curriculares. Bien, entonces eso me interesa que sepan, sobre todo del primer semestre, o sea, del término del cierre, recordarles que a final de este semestre, o sea, el semestre actual, la última semana de clases termina el 22 de, o sea, la semana del 20 de julio y la semana siguiente, del 27, ya es para exámenes o casos particulares. Bien, en el caso nuestro, recuerden que este domingo tienen plazo para entregar la segunda solemne. Ya la hemos repasado varias veces, tienen varios videos en YouTube por si alguno de ustedes tiene dudas. Ya hemos repasado la prueba en la última ocasión y por tanto se hace, al menos los invito a que puedan ir chequeando los elementos que estamos observando. La última parte del semestre, que es la clase de hoy día y las 2, 3 que nos quedan, las vamos a dedicar específicamente a ahondar un poco más en los detalles del WordPress y en los detalles de las redes sociales, porque vamos a ir replicando algunas fórmulas que me interesa que podamos ir observando. Bien,
Ahora vamos a ir aprendiendo formatos distintos en términos de cómo se pueden ir publicando notas. Bien, esta clase no la tomen en cuenta en términos de la solemne que tienen que entregar este domingo. Eh, sí tómenla en cuenta en términos de lo que vamos a ir haciendo más adelante. Bien, hoy día no me voy a meter en WordPress ni tampoco en redes sociales para no confundir un poco la perdiz, sino que vamos a ir viendo ejemplos, vamos a ir viendo elementos de cómo se están haciendo algunos blogs o algunos reportajes periodísticos y elementos que nosotros vamos a ir emulando o repitiendo en cada uno de los casos que se vayan dando. Bien, en ese sentido, comentarles en primera instancia que hoy día o actualmente en periodismo se está trabajando lo que se conoce como el fast journalist o el slow journalist. Bien, es decir, el periodismo lento versus el periodismo rápido. En ese sentido, hablamos de periodismo lento, hablamos, perdón, de periodismo rápido a todos los portales de comunicación que ustedes ya conocen, es decir, portales de comunicación, por ejemplo, de cooperativa, de EMOL, que su función es ir publicando noticias todas las semanas, o sea, todos los días, en distintos minutos, en distintos horarios, y su gracia es que van publicando muchas noticias. Si nosotros nos dedicamos a ver esas noticias, nos vamos a dar cuenta que son noticias más o menos en el formato en que nosotros aprendimos y que tiene que ver con la Solemne 2 que ustedes van a entregar. Bien, recuerden que esa Solemne está pensada, o por así decirlo, en un periodismo rápido, es decir, que ustedes puedan ir eh, escribiendo notas que sean de 4 párrafos, ¿cierto? O que sean de un párrafo en el caso de las redes. Ahora, la tendencia actual está hablando más bien de lo que se conoce como el slow journalism o el periodismo lento, que son notas mucho más extensas, que apuntan más bien a ejercicios de reportaje y que su trabajo o su lógica tiene que ver más bien con ejercicios que sean mucho más amplios en términos de extensión. Bien, lo que vamos a mirar hoy día van a ser ejemplos de extensión. Los vamos a ir mirando, vamos a ir conversando sobre alguno de ellos y vamos a ir chequeando cómo lo están haciendo, cuáles son los elementos que ustedes pueden ir tomando y finalmente a cuáles van a ir dedicándose en términos de lo que vamos a ir haciendo ya desde las próximas semanas. Bien. Entonces, vamos a ir comentando alguno de ellos. Déjenme compartirles imagen. Bien. Eh, Fíjense en el reportaje que estamos viendo ahora. He seleccionado varios reportajes para que los podamos ir chequeando. El primero de ellos abre con algo que ustedes van a empezar a ver en lo que se conoce como los grandes reportajes, que son grandes imágenes, grandes o videos, pero elementos que nos ocupan toda la pantalla. Bien, a estos elementos que nos ocupan toda la pantalla se le conoce como falsas portadas. Bien, es decir, portadas que nosotros nos simulan, por así decirlo, una portada de un diario, una gran fotografía de un diario. Si se dan cuenta, acá solamente está el titular y está la fotografía. Hay fotografías mejores, en ocasiones hay medios que vamos a ir viendo que construyen estos reportajes eh, en distintos formatos, ¿no? Esta particularmente está utilizando esta fotografía como el eje clave. Bien, en ese sentido, a este tipo de reportaje tiene que ver específicamente con las falsas portadas. Bien, falsas portadas que simulan, vuelvo a repetir, portadas de trabajo en un medio de comunicación. Si se dan cuenta, nosotros podemos ir bajando con el scroll y empiezan a aparecer ciertos elementos que nos empiezan a llamar la atención. Primero fíjense acá que las páginas ya no solamente empiezan a hacer texto, imágenes y videos, como las fuimos aprendiendo en el Fast Journalist, que es parte de la solemne que ustedes tienen que ir entregando, sino que empiezan a aparecer pequeñas secciones, audios, datos y justificaciones, o encuestas en este caso, que se van estructurando. Fíjense que acá ya empiezan a aparecer los textos. Acá estas páginas ya no me cargan del todo bien por el tema mío particular, pero acá aparecen gráficos. Bien, fíjense que acá aparecen pequeños cortes. Bien,
Es decir, tengo un texto que emula a un periodismo rápido, es decir, con 4 párrafos, si se dan cuenta, muy estructural, y inmediatamente genero un corte. Y después vuelvo a escribir, otro corte, vuelvo a escribir, otro corte, vuelvo a escribir, ¿cierto? Y otro corte para cerrar la nota. Si se dan cuenta, esta estructura que tiene de falsa portada, texto, corte. Corte me refiero a que se rompe la lectura normal con algún archivo, con algún elemento multimedia. Texto, corte, texto, corte. Acá hay una foto que no cargó, texto y corte. Bien, ¿qué es lo que quiero que les llame la atención? Que formalmente tenemos, por así decirlo, 3 o 4 notas de fast journalists que hablan sobre el mismo tema, pero de distintas materias. Y para diferenciar las comillas, las lecturas, lo que hacemos es generar cortes con archivos multimedia. Ese es el formato más estándar en el periodismo lento, ya en este slow journal. Si se dan cuenta, acá yo puedo, acá no se nota demasiado, pero va sonando un video y se va viendo un audio que se va sumando. Fíjense en el ejercicio de estos elementos donde yo puedo ir averiguando sobre lo que ellos me van diciendo y voy escuchando los relatos que acá se van sumando. Fíjense cómo se va pensando en la experiencia en términos de las notas que nosotros vamos con. Vamos a mirar otro ejemplo para poder ilustrarnos de mejor manera. Bien, acá hay otro ejemplo que tiene que ver con caracteres más visuales. Ojo con esto porque hay algunos elementos que se juegan mucho con la visualidad, ¿ya? O sea, con la visualización de cómo yo puedo presentar un reportaje. En general, recuerden que uno de los grandes elementos que nosotros tenemos que ir construyendo es ir generando espacios que permitan, sin lugar a dudas, llamar la atención, generar una experiencia. Son conceptos que vamos a ir desarrollando mucho más profundamente el próximo semestre en Comunicación Digital 2, pero por ahora me interesa que se vayan dando cuenta de que mucho tiene que ver con la forma en que se van presentando las, los elementos, ¿no? Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, un menú donde nos puede ir mostrando distintos elementos que se van dando. Fíjense que acá hay también una infografía y acá a los lados tenemos como secciones, ¿no? Entonces yo puedo ir bajando y voy a ir encontrando pequeños datos donde me comparten relatos de personas sobre los atentados del 11 de marzo en España, ¿no? Hago un corte, otro relato, hago un corte, otro relato, hago otro corte, y así sucesivamente. Bien, también tengo opciones, por ejemplo, para meterme a otras secciones como pueden ser las cronologías. Fíjense cómo va a cargar esto, y fíjense, por ejemplo, cómo se va dando un efecto mucho más llamativo. Esto evidentemente, a veces cuando uno construye estos grandes reportajes, lo que termina haciendo es mostrar en términos prácticos eh, elementos que sean muy visuales de interacción. Nosotros vamos a ir aprendiendo a hacerlo. Por ahora solo vamos a ir utilizando las técnicas que vamos a ir adquiriendo, que hoy día sabemos que son WordPress y las redes sociales, pero posteriormente vamos a ir sumando cada una de estas y ya a final de año ustedes van a tener una competencia súper avanzada en proponer páginas muy interesantes, en proponer elementos creativos muy eh, atractivos en rigor para la visión del usuario. Fíjense una cronología, cómo se va dando, cómo uno puede ir explorando estos grandes reportajes que se van construyendo. Los equipos que hacen estos grandes reportajes generalmente no trabajan solos. Normalmente hay un periodista, hay un diseñador, hay un programador, en ocasiones también funcionan fotógrafos, en ocasiones hay, los periodistas tomamos estas nociones para ir sumando los ejercicios de contenido o de fotografía y a veces sabemos un poco de todo. Hoy día hay que entender que el periodista también va sumando estos elementos que tienen que ver con programación, con archivos, con texto, con edición, etcétera. Entonces pensamos hacer como un soporte más bien multiuso. Estamos hablando que en estos roles como medios, como el país, evidentemente estos archivos
pueden quedar mucho más desarrollados porque hoy día tenemos estas posibilidades. Bien, vamos a ir viendo otros ejemplos. Acá ya vamos viendo que nuevamente volvemos al sistema de las falsas portadas y acá nos invita a un video, ¿no? Y acá podemos ir viendo este video que va cargando, bueno, si en algún momento carga con el internet que estoy usando, pero que podemos ver y chequear un video que va avanzando y nos va explicando sobre la frontera sur que se va estructurando. Bien, ahí no cargo el video, pero para que lo tengan en noción. Y fíjense, volvemos a los párrafos, volvemos a estos grandes cortes, y fíjense cómo se utiliza la fotografía para generar un corte, para distraer a la lectura. En el slow journalism, en el periodismo lento, en estos grandes reportajes de investigación, el ejercicio interactivo es muy importante. Recuérdense que nosotros cuando conversábamos en el slow journalism, en estos ejercicios, en estos formatos de trabajo para medios de comunicación, para noticias de empresa, etcétera, los ejercicios que tienen que entregar para su segunda solemne, nosotros siempre hablamos de 4 párrafos, y de 4 párrafos de 4 a 6 líneas porque era lo que los usuarios estaban acostumbrados a leer. Es porque nos enseñan a leer así desde pequeños, es porque estamos acostumbrados a verlo en texto y porque también no tenemos demasiada concentración en el mundo digital. En ese sentido, por eso es que aparecen estos cortes, como les estoy llamando, porque estos cortes permiten, en cierta medida, ir mirando estos archivos de manera práctica y poder ir gestando todos aquellos elementos que se van sumando, por así decirlo, para ir haciendo nuevos textos. Fíjense que como acá se parte otro texto, un nuevo corte con una fotografía y un llamado acá, o sea, perdón, una cita bastante grande. Acá tenemos otro video que podemos ir chequeando. Nuevamente otro corte, ¿cierto? Con una cita nuevamente en grande. Otro corte nuevamente. Si se dan cuenta, son textos que siempre apuntan a los cortes. Acá ponen una galería de fotos. Fíjense cómo se juega. Esta es la misma galería que nosotros ya sabemos hacer en WordPress. Solo que una de las fotografías es un texto y nosotros la transformamos en un texto con citas. Fíjense cómo se puede jugar mucho con los elementos que ustedes ya dominan y que pueden ir haciendo en cada uno de estos espacios, ¿no? Fíjense acá cómo se va dando el ejercicio del texto, ¿no? Y ya finalmente termina la noticia. Entonces, nos vamos fijando que se van replicando, los grandes medios de comunicación funcionan exactamente con lo mismo. Es decir, una falsa portada, que en este caso es un video, posteriormente texto, un corte, texto, un corte, texto, un corte, texto, un corte, texto, un corte y texto finalmente. Bien, entonces, ese es el gran formato que nosotros vamos a ir trabajando en términos de eh, es el slow journalism, es decir, aquello que vamos a ir poniendo en práctica ya la próxima semana. Bien, eh, por ahora me interesa que nos podamos ilustrar, vamos viendo otros archivos, fíjense en esta, que ponen una falsa portada con un video que va sumándose. Bien, nos ponen el título, si se fijan es una gran portada con una gran imagen que nos permite ilustrarnos con este asunto y nos permite ir mirando. Fíjense acá como ya se va mostrando, y lo que me interesaba sobre todo mostrarles acá es cómo se puede ir jugando un poco con las gráficos. Fíjense la interacción, lo llamativo que es al momento de estar observando estos elementos, ¿no? Fíjense las proyecciones que se va haciendo en términos de población, de hombres y mujeres, ¿cierto? Y lo interesante de estos chicos es que fíjense cómo uno va apareciendo pequeños detallitos interactivos que nos permiten ir disfrutando, por así decirlo, de las lecturas que nosotros vamos tomando. Bien, esto que ustedes están viendo es nada más y nada menos que formatos de interacción. Fíjense cómo se usan los GIFs, bien, en términos más reales. Fíjense cómo se utiliza el corte, ¿no? Para poner un video de YouTube, que ustedes perfectamente ya lo saben hacer. Fíjense hoy día cómo se va dando cada uno de los elementos que vamos explorando, los elementos interactivos, como yo voy deslizándome alrededor de estos gráficos. Estas son plantillas, ¿no? Y elementos como táctil que uno va sumando a su WordPress. Insisto que estos elementos que pueden ser tan visuales y a veces pueden parecer tan distintos, en verdad son de súper fácil uso, pero los vamos a ir viendo de a poco en la estructura. Por ahora nos interesa, o me interesa particularmente, que vayamos aprendiendo a cómo desarrollar correctamente un WordPress y un Facebook con las herramientas que hasta ahora hemos visto. No vamos a agregar muchas más, sino que vamos a ir
aprendiendo a reutilizarlas. Ya el próximo semestre vamos a ir mirando mucho más en profundidad todos estos elementos de experiencia, pero me interesa que los tengan en su cabeza para que vayamos observando experiencias, datos, estrategias que se van realizando, ¿no? Fíjense cómo se va jugando un poco con la interacción y cómo el usuario va disfrutando de estos elementos que nos van dando, ¿no? Acá cómo se va dando, acá donde yo puedo cambiar los gráficos y cómo se mueven en conjunto conmigo, ¿no? Y acá como voy viendo estos videos, etcétera, etcétera, en términos de los gráficos, cómo van creciendo y cómo van apareciendo en términos prácticos, ¿no? Son puros elementos que se van dando y que van mostrando cómo, cómo se va haciendo algo de carácter mucho más interactivo. Bien, vamos viendo otros ejemplos para que vayamos viendo situaciones. Por ejemplo, acá tenemos uno del Museo Nacional del Prado, este Museo de Arte de Madrid, ¿no? Fíjense cómo acá se juega mucho en términos de utilizar formatos que nos permiten ir mostrando pinturas, ¿no? Que están en este Museo del Prado y que nos permiten ir ilustrándonos, ir jugando, ir invitando al usuario a que se divierta no solamente en nuestra nota, sino que también se distraiga en términos. Fíjense cómo se usa los temas de video y cómo se superpone a través de unas fotografías, pequeños datos. No necesariamente todo tiene que ser tan escrito, pero sí nos permite ir chequeando eh, estructuras de video, de muestra, que se vayan dando en nuestro día a día, ¿no? Fíjense acá cómo se va dando los elementos de arte, etcétera, etcétera. Bien, en ese sentido vamos a ir viendo otros tantos. Acá tenemos uno que ha sido creado por capítulos, ¿no? Donde nos va mostrando casos estructurales. Si se dan cuenta, está formado por capítulos, que es uno de los tantos elementos que también se hace. Se pueden superponer fotografías y desde eso ir construyendo, ir dando datos para poder ir mostrando estructuras. Si yo me meto a una de estas fotografías que se van cargando, me va a llevar a una página donde me va mostrando los datos que se están nombrando como parte del caso, ¿no? Son formas de ir mostrando o ir entregando información. Fíjense acá otra noticia, la falsa portada nuevamente, este gran titular que tenemos acá. Acá como se juega mucho con los títulos, el color amarillo ha sido uno de los grandes referentes, sobre todo en la prensa española, se ha utilizado mucho para llamar la atención. Bien, fíjense cómo se va contando, y acá nos va invitando a construir o a descubrir historias de distintas personas que han vivido la crisis española, que estuvo muy fuerte hace un par de años, ¿no? Y acá vamos viendo distintos puntos de vista, donde yo veo a esta persona, me meto, y bueno, acá hay una fotografía que no carga, y nos van contando su historia, veo otra persona, y voy en el mismo sistema, otra persona, y así sucesivamente voy escuchando. Fíjense en esta imagen como que van apareciendo y desapareciendo mediante yo voy haciendo scroll. Es sumamente interesante cómo se va haciendo ese juego. Pero fíjense que todas estas, más allá del tipo del diseño que nosotros escojamos, funcionan con este sistema de falsas portadas, ¿no? Bien, sigamos viendo, observando otros elementos. Acá tenemos otro reportaje que se nos va haciendo interesante, que tiene que ver nuevamente con esta falsa portada, y vamos viendo. Fíjense acá que ya podemos hacer otro tipo de interacciones. Acá yo puedo acceder, por ejemplo, a una galería de fotos de lo que me están contando, ¿cierto? Sobre las migraciones, etcétera, y todo el tema del Estado Islámico que uno va reportando. Posteriormente el texto, otra fotografía, otra galería de fotos que se carga y que podemos ir chequeando y mirando, ¿no? De manera asidua. Texto nuevamente. Acá como se juega con este Twitter que está puesto, no ha cargado del todo bien, pero es un Twitter. Acá hay otro Twitter, bien. Acá hay otra galería de fotos. Recuerden que Twitter, galerías de fotos, etcétera, YouTube, ustedes ya lo saben utilizar, lo hemos ido probando dentro del WordPress. Acá un video en YouTube, si se fijan, no es nada que no sepan hacer, al menos en esta nota, ¿no? En otras ya puede ser mucho más complejo. Acá hay un Twitter que no ha cargado bien. Acá fotografías, ¿cierto? Imágenes que se han ido cargando, tweets, etcétera, etcétera. Bien, nada terrible, nada de que no sepan hacer y que vamos a ir planificando la próxima semana.
Fíjense en esta, que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, cuando se conmemoraban los 25 años de este apartado, ¿no? Cómo funciona con distintas secciones que vamos viendo acá. Vamos a ir mirándola. Los párrafos, caemos nuevamente en la fotografía en el corte, texto, vemos una fotografía. Fíjense cómo se juega con el tema de la historia o de las portadas, cómo nos van apareciendo pequeños mensajes acá abajo con las traducciones de lo que va, de lo que lo tenían los titulares, ¿no? Y podemos ir chequeando varios titulares en todo el mundo. Eh, Fíjense cómo se juega un poco acá con los elementos de interacción. Voy a meterme en uno para que lo puedan mirar y nos va dando reportajes o datos sobre elementos que nosotros podemos ir mirando y detectando del muro de Berlín y cómo se juega un poco con la interacción en términos de lo que se va haciendo, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, en términos prácticos de cómo van subiendo estos elementos. Todas estas cosas van sumando en términos de cómo queremos ir mejorando o ir desarrollando estructuras en términos de datos o en términos de publicaciones, ¿no? Fíjense cómo se juega nuevamente con la historia, una nueva quinta etapa eh, de estructura. Acá cómo se juega con estos mapas interactivos que nos van dando todos los elementos que nosotros podríamos ir chequeando, ¿cierto? Y nos va mostrando un poco cómo funcionaba en esa época el muro de Berlín, ¿no? Acá cuando ya va cayendo, ¿cierto? Y fotografías del recuerdo, etcétera, de lo que fue el muro de Berlín. Bien, vamos viendo otros ejemplos de reportaje que nos van a ir sirviendo. Ya tenemos otro bien tradicional, con texto, ¿cierto? Un video que nos quiebra, texto nuevamente, una fotografía, fotografía y texto, con varios cortes en ese sentido. Hay algunos de carácter más simple, otros de cómo se va realizando, cómo se van ejecutando distintos textos. Este ya es más de carácter un poco más fome, por decirlo de alguna manera. Bien, este no cargó, voy a cambiarme. Fíjense en este que me está cargando todavía. Voy a dejarlo cargar nuevamente. ¿No? Fíjense en este que tiene que ver con la Gran Guerra, con formato de reportaje. Acá no cargó una imagen que era súper bonita, no lo voy a poner a cargar, pero es que estaba ahí cargando. Y tenemos, por ejemplo, este como formato de reportaje, como formato diario, ¿no? Donde tenemos varias noticias que nos van cubriendo los distintos elementos que nosotros querramos ir mirando. Esto lo hace el New York Times, ¿cierto? Para ir chequeando ahí los textos que se van dando, que funcionan un poco como ya lo hemos ido viendo en los distintos reportajes que se van dando, ¿no? Hoy no me deja jugar. Era muy bonito, pero no me deja ver. Acá tenemos otro reportaje. Fíjense cómo se juega un poco con la falsa portada. Fíjense también cómo se suma acá el tema de los idiomas, ¿no? Vamos a escoger español, ¿cierto? Y vamos a entrar. Y acá como ya se van jugando mucho mejor los videos y donde yo puedo ir sumando distintos videos. Esto ya es un reportaje de carácter un poco más audiovisual, pero que también nos permite ir interaccionando, ¿no? En términos de la Segunda Guerra Mundial, de ir aprendiendo, de ir tomando elementos que sean mucho más conductivos y que puedan significar, por ejemplo, ejercicios de estructura, de palangón, de datos que se van sumando y que se van construyendo. Acá tenemos nuestra nueva falsa portada. Esta normalmente va cayendo. Acá no cargó del todo bien el video por el tema del internet más que nada. Y vamos viendo lo de siempre, texto donde hay pequeños quiebres que nos van sumando, pequeños con títulos también que se puede ir dando. Acá un video que no carga nuevamente, vamos viendo fotografías, videos que van haciendo cortes a las lecturas y que se van dando en términos prácticos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, galerías de fotos, ¿no? De esto. Acá tenemos otros videos que nos se van mostrando. Bien. Lo interesante de esto es ir mirando como los ejemplos que se van estructurando. Acá tenemos, por ejemplo, uno que hizo el New York Times específicamente de un caso criminal y cómo se puede cubrir también, por ejemplo, en periodismo policial. Tenemos los titulares, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las áreas de desarrollo y que nos van dando un mapeo de, por ejemplo, cómo se cometieron las muertes, cómo se fueron haciendo los asesinatos, cómo se iban estructurando,
dónde fue la pesquisa o ¿cómo se llama? Los tiroteos para ir sacando al criminal. Acá las pruebas que se fueron dando, las caras del criminal, ¿no? Los documentos que se pueden ir sumando. Acá, sobre todo, los datos como más policiales de finalmente donde les fueron dando los disparos, ¿no? Acá cómo se fueron las persecuciones, ¿cierto? Las fotografías un poco, el cómo se va dando todo este proceso de mucho más historial en términos de elementos que nos van mostrando un poco los efectos, incluso análisis de cómo son, si era Ferguson generalmente un área violenta, etcétera, que fue el condado donde se realizó este tema, ¿no? Posteriormente, tenemos otro acá de The Guardian, este medio británico, ¿no? Donde acá nos invita a entrar. Este funciona con una portada un poco más distinta, pero no deja de ser una portada, nos invita a la interacción. Vamos a entrar para que vaya cargando, ¿no? Y el juego de esta falsa portada es interesante. Vamos a ir viendo otro para que mientras carga. Acá tenemos otra falsa portada, las memorias muro. Fíjense cómo acá se juega muy bien con texto y el estilo más clásico del, ¿cómo se llama? Del slow journalist, ¿no? Que tiene que ver con texto y un corte con algún tipo de imagen o mecanismo, texto con imagen y cortada, ¿cierto? Texto con otra imagen, texto, imagen y texto nuevamente con esas imágenes que nos van permitiendo. Acá suman un video, imágenes, etcétera. Ustedes se preguntarán cómo ir haciendo esto, que tengan estos formatos. Bueno, yo nada más les recomiendo que vayan explorando entre todas las plantillas de su WordPress, porque existen muchas, existen varias, muchas de ellas son gratuitas, y con ello se puede ir chequeando cuáles son las posibilidades que tienen para ir estructurando correctamente el reportaje que quieran ir haciendo o que quieran ir desarrollando. Bien, acá tenemos esta que estábamos cargando, ¿no? Y nos invita a hacer un scroll. Fíjense cómo se juega un poco con la falsa portada, donde tenemos que ir haciendo scroll para que nos vaya mostrando distintos elementos y que vaya siendo de carácter más interactivo. Acá tenemos videos de los trenes de India y de todo el proceso que se va mostrando, ¿no? Como ejercicios que ustedes pueden ir desarrollando. Recuerden que hoy día estos reportajes son los más galardonados a nivel mundial, aunque estos reportajes que yo les he ido mostrando son todos los que año a año han sido premiando como los mejores reportajes del mundo y que permiten ir haciéndonos una idea de por qué hay que ir trabajando con mucha calidad y no solamente preocupándonos del texto, sino también de los elementos visuales que nos van acompañando alrededor de nuestra vida, ¿no? Periodística, por así decirlo. Bien. Acá fíjense este que es muy distinto porque este nos invita a una visión mucho más 3D, ya es absolutamente que tiene que ver con la construcción de edificios, ¿no? Y donde nosotros vamos dando vueltas, ya esto es absolutamente otro nivel de cómo ir presentando un reportaje, pero es sumamente interesante de cómo ir construyéndolo, ¿no? En términos de lo que se va haciendo. Casos chilenos hay muy poco y me ha costado encontrar muchos porque en general la prensa y trabajan con el fast journalist normalmente y en el slow journalist que puede trabajar sí, pero algún otro medio en general están muy mal integrados y muy mal aplicados. Y por tanto Chile siempre ha estado en desfase y ustedes pueden tener la posibilidad de ir marcando cambios y tendencias de cómo se deben ir haciendo estos ejercicios. Ahora, esta página ha sido bien interesante porque nos muestra el territorio de Aysén, ha construido una página bien interesante para verla en distintos elementos. Como se dan cuenta, era una página que estaba pensada en, ¿cómo se llama? En inglés y en español. Y acá nos muestra Aysén. Bien, si se dan cuenta, tengo distintas pelotitas, ¿no? Donde puedo ir tomando y puedo ir mirando distintas secciones. Vamos a ir mirando esta. Y fíjense cómo se juega con el documental interactivo 360. Nos explican rápidamente que esto es una fotografía 360 y donde podemos ir haciendo distintos elementos. Estos puntos de fotografía 360 son elementos que ustedes deben ir manejando porque son las nuevas tendencias. Vamos a ir explorando cada uno de ellos en el segundo semestre, pero fíjense cómo pueden ir construyendo o ir desarrollando estos elementos. Acá puedo poner una música que me va acompañando, ¿no?
voy a ir viendo, por ejemplo, información, acá donde se me van mostrando pequeñas notas, ¿cierto? Puedo ir viendo videos, por ejemplo, y así en cada una de las secciones ir interiorizándome de este Aizen profundo, ¿no? En términos de páginas web está eso. Hay algunos en términos de redes sociales que son interesantes. Vamos a ir viendo un ejemplo que ha sido quizá uno de los más viralizados a nivel mundial. También pueden leer otros tipos de formato en Twitter y el único que me interesa explorar porque vamos a trabajar este semestre. Después del próximo vamos a ir sumando otras redes sociales y otros elementos para esta última parte del semestre. En este punto central vamos a ir aprendiendo a trabajar con los hilos, ya estos hilos que se han hecho famosos en Twitter y que nos permiten ir construyendo historias de carácter más largo, pero que van integrando ideas, ¿no? En ese sentido, lo interesante de ir construyendo hilos tiene que ver con que normalmente uno va aprendiendo, va desarrollando cierto nivel de contenido específicamente a través de estos motores. En ese sentido, podemos ver casos como el de Alejandra Matus, donde no, ¿cierto?, entrega su información de periodismo de datos y finalmente va entrelazando distintos tipos de contenido a, a través de datos, a través de información, pero siempre a través del contenido de hilo. Ella tiene la escuela norteamericana muy tomada y donde esto ya es parte de la tradición en cómo se va dando, ¿no? Pero estos hilos, el primero que partió como una gran historia, un gran reportaje, o uno de los más famosos, no sé si el primero, va dando, muestra este hilo que se va acá, que tiene que ver con la exploración y la búsqueda de una cuenta de algo que llama la atención, donde había una tumba en particular que tenía dos nombres y que era parte de la Segunda Guerra Mundial. Y él va contando una historia, va generando enlaces, nos va narrando cómo se va dando esto y finalmente se va contando. Fíjense la utilización de los memes e incluso de los lenguajes informales que se van utilizando alrededor de los hilos es algo bastante llamativo. Acá también se funciona mucho con el ejercicio de los cortes. Si se dan cuenta son dos o tres textos y viene un corte para ir distrayendo los elementos. Cosas que logren captar la mirada, que cambien un poco el sentido de la lectura, que no sea todo el rato estar leyendo y mirando, sino que vayan interaccionando en esta lectura de primera, tercera persona que se va observando. Los vamos a ir mirando en detalle, pero la gran meta de esta semana, por así decirlo, va a ser que puedan leer este hilo completo. Es muy largo, pero es muy entretenido y muy adicto en ese sentido particular. Sobre lo que hemos estado viendo, conversando, hablando, ¿hay alguna duda particular de alguno de los elementos que fuimos observando? Nada, chicos. Por mi parte, no. Gracias, Mauricio. Bien, chicos, en ese sentido, la misión de hoy día es que a sus correos les voy a dejar enviados eh, textos que me interesa que puedan ir mirando, que los puedan ir leyendo y que los puedan ir chequeando. Son pequeños de todas maneras, son pequeños reportajes que puedan ir mirando para que puedan ir observando las características principales, porque con esto vamos a trabajar el resto de las próximas semanas y vamos a ir interactuando. No me interesa meterles más información, sobre todo porque no quiero confundirlos para la solemne que tienen que ir entregando el próximo domingo y ya la próxima semana nos largamos con la última parte del semestre, como les iba comentando. Bien, eso en primera instancia. En segunda instancia, ¿existe alguna duda particular sobre eh, la Solemne 2 que tienen que entregar este domingo? ¿Hay alguna duda en particular? Profe, tenemos que presentar tres notas eh, que sean de distintas áreas o pueden ser de una misma área, pero cada nota tiene que tratar en sí de una misma área, pero de un tema distinto. O sea, lo que solicité fue que crearan, voy a suponer que en la primera nota ustedes toman la decisión de escribir sobre un grupo de música. Eh, si les toca, por ejemplo, la primera nota, que me acuerdo que era un Facebook, un Twitter y un Instagram,
Ahí tendrán que escribir, pueden escribir sobre lo mismo o pueden ir variando un poco el texto para que sean contenidos distintos en rigor, pero sobre la misma temática. Después en la segunda nota ya es un tema totalmente diferente y en la tercera es otro tema totalmente diferente. ¿Se entiende un poco más, Montserrat? Sí. Súper. Eso, ¿hay alguna otra duda que quieran plantear? Nada, chicos. Bien, les recuerdo eso. Hoy yo tampoco les voy a dejar tarea con la ayudantía porque parte del ejercicio mismo de escritura es lo que van a tener que estar realizando para la solemne. Fíjense mucho en las formas de redacción que ya hemos ido conversando con cada uno de ustedes. Peguen harto en esto, porque si empezamos a caer en que yo les corrijo y les mando y estamos cayendo en lo mismo constantemente, al final el aprendizaje no es tanto. Yo no me estoy fijando en todos los detalles, sí les he dado pequeñas metas a cada uno, hay algunos que están repitiendo texto constantemente, y eso simplemente pasa porque no están releyendo el texto o porque no piden que se los lean. Un buen consejo que les puedo dar es que cuando escriban el texto se lo muestren a otra persona y vayan detectando los errores. Si él lo entiende, si comprende, recuerden agregar los puntos seguidos alrededor de las estructuras de nota que se van dando, al menos uno por párrafo, porque si no se va haciendo una lectura compleja. Ojo con los tildes también. Eso solamente pasa porque no están revisando constantemente el texto. Traten de hacerlo correctamente, traten de escribirlo primero en Word y no en WordPress, no escriban directo porque ahí no tienen todos los elementos ortográficos que los pueden ir ayudando. Y en ese sentido es lo que les puedo dar de recomendación. Fíjense en eso porque si no pueden hacer una solemne con muy, muy buena estructura, pero con mucha falta de ortografía y al final van a terminar con notas muy malas y de no muy buen éxito, por así decirlo. Bien, así que vamos a mezclar eso. No me interesa darles tarea ahora porque ya nos hemos ido preparando, ya han ido obteniendo los feedback que son necesarios para ir mejorando y bueno, que vayan creciendo en esto. Mi única recomendación es que lean el texto muchas veces antes de entregarlo. Ya no es que los textos, no hay periodista que no cometa errores, incluso cuando es grande, siempre van a haber problemas, faltas de ortografía que se escapan, errores de tipeo, problemas de texto, pero lo que tenemos que hacer es disminuirlos al mínimo. ¿Bien? Sí, Monserrat, la fecha es hasta el domingo, ¿ya? Para que lo vayan chequeando. Eso, no sé si hay alguna otra duda, si no, se los dejo libres y recordarles nada más que vayan conversando con sus distintos profesores porque ya nos quedan a contar de la próxima semana 4 semanas de clases, entre ellas el cierre del semestre y seguramente van a tener que ir trabajando con anticipación varias de las evaluaciones finales que les van a ir dando sus profesores. Bien, harto éxito y suerte, que les vaya bien. Si es que no hay otra duda, cuídense mucho.